Amada familia cósmica, bienvenidos al canal Somos Uno. Traigo mensajes de las jerarquías de la luz. Saludos queridos hermanos. Escucha este mensaje con discernimiento, con el corazón y con la mente abiertos. Mensaje de Vital Frosi. Amados, en la medida que las vibraciones se elevan de la 3D a la 5D y más allá, una verdadera revolución energética ocurre sin que nuestros ojos físicos puedan ver. Tanto a nivel individual como colectivo, tanto en el reino humano como en los demás. Sea animal, vegetal o mineral, todo se ajusta de acuerdo con las energías de la nueva Tierra. A nivel individual, dos grandes cambios ocurren simultáneamente. El primero y más importante se da a nivel de conciencia. El segundo es en relación con los cuerpos físicos humanos. A nivel de conciencia, tenemos todas las facilidades para provocar el despertar y el levantamiento del velo. Este proceso amplía cada vez más nuestra visión y entendimiento de quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde debemos ir. La elevación de la conciencia es el primer paso para entender todos los demás movimientos y también para suavizar dichos ajustes energéticos. La conciencia despierta comprende mejor los cambios que ocurren también en nuestros cuerpos formados en la vieja energía 3D, es decir, base de carbono, y que poco a poco se va transformando en cuerpos base de silicio cristalino. Pasar por esta metamorfosis puede ser ligero y suave, o pesado y doloroso, depende de la comprensión y de la manera en que se resista a los cambios. La mayoría de los dolores sentidos en esta transformación son provocados por la resistencia que cada uno tiene al cambio. Cuanto más se resiste, más se aprieta el nudo. A nivel individual, la resistencia al cambio de dichas vibraciones provoca dolores y síntomas diversos, ya que cada individuo tiene su propia energía y sus puntos más vulnerables. Cuando la resistencia se prolonga demasiado, dichos síntomas pueden convertirse en enfermedades. La enfermedad afloja los nudos que atan al ser humano a las viejas energías 3D y de esta forma libera más rápidamente, pues es como si dijera, sí, acepto el cambio. Y finalmente, también llega el momento de ruptura en los casos en que ninguna de las situaciones anteriores son aceptadas. En este caso extremo, no hay otra alternativa. Las energías se vuelven cada vez más incompatibles con la nueva Tierra y sin la resonancia necesaria, el espíritu desencarna y va a corporificar en otro orbe compatible con su vibración. Recordando siempre que no todos los que están dejando la materia ahora serán exiliados. Muchos cumplieron con su misión de alma y dejan ahora sus viejos cuerpos físicos para regresar pronto en cuerpos de cristal compatibles con las energías de la 5D y más allá. A nivel colectivo, el proceso cambia un poco, pues muchas veces, el dolor de uno afecta también el dolor de los demás. Generalmente, entre grupos familiares, ocurre una situación donde un miembro de la familia pasa por una gran prueba, colocando a todo el grupo en un dolor común. Esto acelera un poco el nivel energético, no solo de ellos, sino también de todo el planeta. Es bueno observar
En estos casos, si la situación persiste por mucho tiempo, ciertamente hay uno u otro que está resistiendo a los cambios internos. Aún así, la mayoría logra pasar por el proceso de expansión de conciencia de una manera, diríamos, rápida, considerando a los demás espíritus encarnados. Los demás reinos, animal, vegetal y mineral, también están haciendo su intercambio de energías a niveles más elevados, coherentes con la nueva Tierra. Para un buen observador, no es difícil notar cómo los animales están diferentes. Hay un cambio visible también en los vegetales, especialmente en cuanto a su desarrollo, floración, fructificación y hasta en su salud fitosanitaria. La tierra también es un ser vivo, que respira, pulsa y se transforma. Ella también tiene conciencia. Y esta conciencia ahora se eleva a dimensiones superiores. Es tanto el cambio que ya están llegando informaciones de los amparadores angélicos diciendo que la intensidad de luz fotónica será tanta que transformará a nuestro planeta en una supernova, es decir, una estrella en formación. Tal vez dándonos a entender cómo todo se transforma en este universo, las lunas se transforman en planetas, planetas en estrellas y estrellas en soles. Toda la vieja energía 3D que fue creada aquí en la Tierra necesita ser expurgada. Entonces, ¿a dónde va? Naturalmente, no se puede tomar esa energía mala y colocarla en algún lugar. Recordemos que todo aquello que se crea tiene un dueño. Y no es diferente con la Tierra. Cierto que las energías negativas fueron creadas por los humanos. Por eso, los humanos siempre han cargado con las consecuencias de sus liberaciones. Los movimientos telúricos, es decir, terremotos, tsunamis, huracanes, inundaciones, granizo, sequías intensas, incendios, el propio movimiento de las mareas y de los vientos relativamente calmos, son los que hacen la limpieza de esas energías densas. Funcionan como una asepsia en una herida. Duele, pero luego viene la mejora. A medida que la Tierra se establece en las energías de la quinta dimensión, la humanidad también se beneficia. Además de la curación y el bienestar colectivo, ya que en esta dimensión 5D no habrá dolor ni sufrimiento, la Tierra no necesitará más expurgar ni curar sus heridas, porque ya no existirán. Así, no habrá más catástrofes naturales. Incluso el clima será templado, sin los extremos de calor y frío. Esto también explica el derretimiento del hielo en las calotas polares, un hecho incontestable en los días de hoy. Todo el proceso de cambio climático, incluso aquello que algunos afirman que es provocado por el hombre, en realidad es un proceso natural de ajuste de la propia Tierra. Claro que de forma individual, todo hombre que agreda el medio en el que vive o desobedezca las reglas de la buena convivencia con la madre naturaleza, obviamente no tendrá la energía compatible para heredar la nueva Tierra. No habrá nueva encarnación aquí para tales espíritus. Es una cuestión de incompatibilidad en la resonancia energética. El expurgo es espontáneo y natural. Y todo es así, queramos o no. Soy Vital Frossi y mi misión es la iluminación. Namaste. Gracias por escuchar nuestros mensajes.
Si este contenido te resonó, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este mensaje con cualquiera que pueda beneficiarse. Activa la campanita para estar al día de nuestros próximos vídeos. Y recuerden que la quinta dimensión es un estado vibracional y que la elección de vibrar en la nueva Tierra es personal e implica un despertar interno, un proceso de elevar la propia frecuencia vibracional. Es un viaje de autodescubrimiento y conexión con lo divino dentro de cada uno de nosotros, una transición hacia un estado de amor, armonía y unidad. Deseamos bendiciones en tu vida. Gracias, gracias, gracias.